soy José Padrón, director de cine del ICAI, el Instituto Cubano de Arte y Industria Cinematográfica. Nací en Artemisa cuando pertenecía a Pinar del Río en 1948. Sí, tengo 70 años. Mi niñez la pasé toda en Artemisa, mi adolescencia fui a la escuela primaria en Artemisa, a varias escuelas primarias, y después hice la secundaria, hice el preuniversitario en Artemisa. Finalmente fui a estudiar para la Universidad de La Habana en el año 67. Ahí estudié en la Escuela de Letras y de Arte, en aquel momento hoy se llama Facultad de Artes y Letras. Cuando estaba en la universidad, fui uno de los iniciadores en el 67 de lo que se llamó Movimiento de Canción Protesta. Después se llamó Nueva Trova. Posteriormente, cuando eso solamente estábamos Silvio, Noel Nicola, Pablo Milanés también, éramos en realidad, ¿no? Vicente Feliú, éramos 4 o 5, después apareció Mauri Pérez y estuve haciendo canción de ese estilo en un principio en la propia universidad y después en el año 73 me incorporé al grupo Moncada. Tuve la suerte de ser uno de los fundadores, porque cuando eso en Moncada estaba en los límites de la universidad nada más, hasta que empezamos a hacer actividades en la televisión, en el Teatro Madero Roldán, en el Teatro Mella, y bueno, haciendo por toda Cuba. Estuve con el Moncada hasta el año 74 en que pasé al ICAI a trabajar. En el Moncada yo tocaba el tres, tocaba la guitarra, tocaba percusión, era la tercera voz, hacía coros, pero lo más importante fue que compuse y se hizo famoso un son que se llama El Pasito de la Bijagua, señores, que todavía hoy día cubanos de varias generaciones lo conocen. A veces yo me asombro que me encuentro un niño de, qué sé yo, 7, 8 años y se sabe la canción. Porque la canción, aunque yo la compuse en el 74 y se hizo famosa en ese año, después en Moncada la han mantenido en el repertorio. Por eso es que mucha gente se cree que es una canción folclórica y no es folclórica, yo soy el autor de esa canción. En finales del 74 empiezo en el ICAI como asistente de dirección de Humberto Solás en la película Cantata de Chile, sobre la historia de Chile, que se convirtió en una superproducción. Casualmente ahí fue que yo te conocí porque tú eras uno de los escenógrafos de esa película, que fue complejísima, porque se estaba tratando de incluso dar físicamente el desierto salitrero de Chile, fábricas de Chile. Fue realmente difícil hacer todo aquello. Después pasé a hacer documentales como asistente de dirección, investigador y guionista. Y comencé trabajando con Bernabé Hernández en un documental sobre Carlos Enrique el Pintor, que tuvo realmente éxito. Se llamó El Hurón Azul. Después con él hice sobre la canción política, hice 2 o 3 documentales y me dieron la oportunidad en el año 77 de hacer documentales. Entonces empecé haciendo un documental sobre una enfermedad de la caña que se llama el carbón de la caña, así se llama el documental. Después hice mi primer documental artístico, que es sobre Leo Brauer y los Iraqueres, de un concierto que ellos hicieron para romper la barrera entre la música culta y la música popular. Paralelamente, llegó a Cuba Daniel Biglietti, el fundador de la canción política uruguaya. Le hice un documental a Biglietti. Después estuve haciendo investigaciones para varios documentales que no hubo recursos para hacerlos. Y entonces
finalmente empecé a trabajar en el noticiero ICAI, primero como asistente de dirección. Inmediatamente, bueno, empecé a dirigir noticieros, pero también trabajé de asistente de dirección y co-guionista con Santiago Álvarez. Hice varios documentales con él en esas condiciones, paralelamente a mi trabajo de asistente de dirección, y a la vez empecé a dirigir noticieros. Ahí llegué a hacer como 108 números de noticiero ICAI. Muchos de ellos fueron premiados con esos noticieros, sobre todo los noticieros críticos. Obtuve 59 de ellos, obtuvieron 78 premios. Entre ellos, bueno, algunos muy polémicos como Los Albergados, Un día en Atarés, Aguardiente Coronilla, que era sobre los barrios marginales alrededor de La Habana, Río Quibú, sobre los barrios marginales de la playa de Marianao, la zona de la playa de Marianao, sobre la ropa, el diseño malo de la ropa, de los zapatos, es decir, muchos problemas, los problemas fundamentales que había en Cuba en esos momentos. Finalmente, en el año 96, pude filmar el documental de Leo Brauer, la mayor parte, y después lo logré terminar en el 2000, que se estrenó en el 2000. Con eso obtuve muchísimos premios, 10 premios de dirección. Y bueno, después en el 2003, una universidad norteamericana me pagó el viaje a los Estados Unidos para que pudiera mostrar el documental de Leo Brauer y los documentales críticos que yo tenía en el noticiero ICAI. Y bueno, en ese momento en Cuba yo había presentado muchos proyectos de documentales porque el noticiero lo habían cerrado en el año 91 y realmente no podía seguir mi carrera como documentalista. Y entonces, bueno, me quedé en los Estados Unidos. En 1990 el noticiero terminó. Y entonces la nueva etapa del noticiero, que se llamó la revista del noticiero ICAI, yo tuve la suerte de dirigir la primera. Con eso se pasaba de una frecuencia semanal a mensual, porque ya no habían recursos, había empezado el periodo especial y ya la película que recibíamos del campo socialista ya no la recibíamos y no teníamos divisa para comprar la película en el mercado internacional. Entonces, bueno, con lo que sobraba de las coproducciones y las películas, nos daban un poco para poder compensar con la película de blanco y negro que nos quedaba y un poco de película a color, hacer los números que pudimos hacer de la revista, que se hicieron 14. Esa primera que yo hice, que se llamaba La Habana no aguanta más, el problema de la vivienda, era un resumen de una serie de reportajes y documentales que yo había hecho en el noticiero sobre la vivienda en Cuba, que denunciaba el estado en que vivía la población en las cuarterías, en las casas apuntaladas, en los albergues, en los barrios marginales. La refundí, entonces hice un análisis de las causas reales que habían determinado esto, que ese problema era prácticamente indisoluble. Y yo predecía que a paso que se estaba tratando de resolver el problema, ni en 20 años se resolvía. Y tuve razón, porque ya han pasado 30 años y el problema de la vivienda en Cuba se ha puesto más difícil. Prácticamente es irresoluble, como se está haciendo. Y creo que van a pasar muchos años antes que lo puedan resolver. Entonces, esa
esa revista número 1 fue prohibida que saliera a los cines. Incluso estaban hechas las copias para el día que se iba a estrenar, que era el 26 de julio de 1990, y fue prohibida que saliera del laboratorio. Y finalmente, bueno, después de haberla aprobado Santiago, se prohibió que se exhibiera en los cines. Y bueno, ya al otro año cerraron el noticiero. Me quedé aquí en los Estados Unidos porque tenía el estigma de haber hecho cosas tan críticas que me habían retirado varios noticieros críticos de los cines. Y bueno, esa revista, la primera revista del noticiero ICAI, La Habana no aguanta más, como dije, bueno, me la prohibieron teniendo ya las copias hechas. Y en realidad después intenté seguir haciendo documentales críticos también, presenté varios proyectos y no me los aprobaban, ¿no? Siempre me daban el pretexto de que no había recursos. Hice contactos con varios productores españoles que llegaban a Cuba, que hacían películas, sobre todo comedietas, ¿no? Con el ICAI. Y entonces el propio ICAI me decía que las cosas críticas sobre Cuba no interesaban en España. Y en realidad nunca encontré ningún productor que me apoyara con recursos económicos para hacer documentales críticos. El ICAI me dio recursos, sí, para hacer una serie que yo propuse sobre el Festival de Cine Latinoamericano, que hice un documental cada año en los festivales desde el año 90 hasta el año 95, 96, ese festival. Pero ya después no me dieron más recursos tampoco en el ICAI. Presenté varios proyectos, como no me aprobaban los documentales críticos sobre figuras famosas, Compay Segundo, Chucho Valdés, me dieron recursos para hacer el grupo Experimentación Sonora, sí, que era del ICAI, y fui filmando poco a poco, entonces esperando por un concierto, de volver a reunir el grupo. No se dio nunca ese concierto, entonces no terminé ese documental y se me quedó inconcluso con las entrevistas hechas. Y tampoco eso de músicos cubanos no me los aprobaron. Finalmente logré que me aprobaran uno sobre Leo Brauer y lo comencé a hacer en el 96 y finalmente hubo recursos para terminarlo en el año 2000, que fue lo último que hice en el ICAI. Aquí he intentado hacer documentales, pero aquí, si allá tenía la censura política, aquí la censura es económica, porque aquí para hacer cine es realmente caro y necesitas que, como yo, que viene del cine profesional, no quiero estar haciendo cine aficionado, quiero hacer cine profesional. Entonces es muy difícil cuando un director de cine de Cuba viene aquí. Yo he escrito hasta Spielberg, que había ido a Cuba, que dijo que iba a ayudar a los directores cubanos a hacer películas en Cuba, ¿no? Cuando quiten el embargo. Pero cuando los directores cubanos hemos venido aquí, ni él ni ningún director de Hollywood o productor realmente nos apoya. Y realmente no he podido hacer cine profesional aquí. Diré porque realmente me siento realizado. El trabajo que hice en el ICAI, en el noticiero ICAI, me reconforta porque logré hacer 59 documentales por los que recibí 78 premios, lo cual no es nada fácil. Y me convencí a mí mismo de que no debía seguir insistiendo en algo que me iba a hacer físicamente daño, porque yo llegué aquí con 55 años sin tener el idioma. Es bien difícil empezar a esa edad desde cero. Y ya había tenido la experiencia en la televisión, que es un medio que realmente no se lo recomiendo a los cineastas. Y por otra parte, el que viene del cine profesional es un poco difícil ajustarse al cine independiente. A los muchachos que están en Cuba haciendo cine,
les recomiendo que persistan allá, que yo sé que es difícil hacer cine independiente en Cuba, pero es preferible hacer ese cine con falta de recursos, pero van a tener el aliciente de tratar de cambiar un sistema. Cuando vagábamos solitarios en el tiempo, sin cuando hasta el mismo árbol se negaba